Buenas tardes, compañeros y maestros. Voy a hablar sobre el diseño de escorrimiento normal. Mi nombre es David Celis Petla. Bueno, comenzando, vamos a hablar sobre las alcantarillas, que son conductos de drenaje de longitud corta ubicados en las intersecciones de la red natural de drenaje, quebradas, arroyos, ríos o con las redes de transporte, carreteras, caminos, vías de ferrocarril. Las alcantarillas son mucho más pequeñas que los puentes, por consiguiente hay un mayor número de ellas. Usualmente están diseñadas para operar bajo flujo permanente, gradualmente variado. Las alcantarillas se calculan para que permitan pasar de manera óptima el gasto de diseño, sin producir el desbordamiento, tal que comprenda la integridad de la superestructura. El gasto de diseño está basado en consideraciones hidrológicas. El periodo de retorno varía entre 10 y 50 años. El trabajo de campo. Consiste en recabar información topográfica e hidrológica de la zona. Esta actividad la desarrolló una brigada especializada en replateo, drenaje y secciones transversales que tiene el proyecto. Para el levantamiento de los ejes de las obras de drenaje se debe recabar datos como el levantamiento de las distancias, elevaciones de fondo, su comportamiento y posibles desvíos propuestos en campo, materiales de arrastre. Longitud de la obra. La longitud de la obra depende del ancho de la corona, la altura del terraplén, el desviaje, las taludes y la sobreelevación o bombeo de la semicorona. El cañón de la alcantarilla debe ser suficientemente largo para que el material del terraplén se deslave durante la lluvia, no obstruya la entrada y salida de la obra. Esta longitud en cualquier tipo de alcantarilla se calcula en base a una línea directriz que parte de la intersección de los taludes de las terracerías con la estructura. La directriz tiene la misma pendiente de la plantilla. En las alcantarillas con tubo de muros de cabeza, el talud de terracerías debe tocar respaldo del muro a 15 centímetros. Aquí está la nomenclatura para el cálculo. Como podemos ver, está la pendiente de la plantilla, la elevación, la altura del cuerpo, el ancho del viajado, las distancias verticales de las directrices, elevaciones de las directrices bajo los hombros, las elevaciones de las directrices del eje, distancias verticales entre los hombros y las directrices, las distancias horizontales de los hombros, la longitud horizontal de la obra, la longitud real. Como consiguiente están los demás, pueden visualizar la diapositiva. Y ahí está la imagen de los cálculos. Bueno, consiguiendo el flujo de una alcantarilla. Es el tamaño y la forma de la sección transversal, la pendiente del fondo, la longitud del conducto, la rugosidad y las características de la entrada y de la salida. Para ello tenemos que hablar de la geometría y longitud de los dispositivos de entrada y o salida. Los primeros que vamos a hablar son de muros de cabeza. Los muros de cabeza son dispositivos colocados a la entrada y salida de la obra y su objetivo es impedir la erosión de los tubos, concreto y lámina para guiar la corriente y el sostenimiento de las terracerías. Esos muros pueden ser de mampostería o de concreto, también pueden hacerse de mampostería seca, que solo son obras provisionales. Sin embargo, los más óptimos son los de concreto. La colocación de estos muros se debe hacer paralelo al camino. Aquí están una imagen de la tabla de geometría de muros de cabeza. La longitud del muro del oeste depende del diámetro del tubo, espesor del tubo, la altura del muro de la cabeza, el talud del terraplén, de tal manera que el pie del terraplén se desrame alrededor del extremo del muro de la cabeza, no invada la entrada y salida de la obra. Para ello se tiene que ocupar una fórmula, la fórmula para el cálculo de la longitud del muro de cabeza, que previamente ya tenían que haber conocido. Consiguiendo los muros de anclaje. Los muros de anclaje son estructuras como los muros de cabeza, pero de menor longitud. Se requiere que esas estructuras, cuando la pendiente de la plantilla del tubo es mayor al 25%, esto sirve para dar estabilidad a la estructura, evitar deslizamientos, deformación de los tubos, la distancia entre los muros de anclaje y se recomienda de 5 a 10 metros. El parámetro vertical de este muro se colocará hacia aguas arriba. Aquí está la imagen de los muros de anclaje. La longitud de los muros de anclaje, que son de un diámetro de 0.90 a 1.50. Bueno, las velocidades máximas y mínimas. La velocidad mínima, con objeto de que no se presenten
depósitos o sostenimientos en las tuberías se establece como velocidad mínima de 0.3 metros sobre segundo. La velocidad máxima, para evitar las erupciones de gases excesivos en las tuberías y estructuras de alcantarillado, se establece como velocidad máxima la que obtenga con el cálculo del diámetro de la tubería. Ahí vemos las velocidades máximas y mínimas permisibles de tuberías, que empieza desde el concreto simple de 45 centímetros de diámetro, con una velocidad máxima de 3 metros sobre segundo, hasta el PVC, lo que es desde el acero con revestimientos, acero sin revestimiento, acero galvanizado, asbesto, cemento, fierro fundido y hierro dúctil, polietileno de alta densidad y policloruro de vinilo, son de la varía en un rango de 0.30, que es la velocidad mínima, y de 5 metros por segundo la velocidad máxima. Para eso tenemos que usar la fórmula de Manning para el cálculo. Aquí, como vemos, está la fórmula de Manning. La velocidad de flujo, radio hidráulico, área transversal de flujo, perímetro mojado y pendiente. Vamos a ver los coeficientes de fricción. Esos coeficientes se utilizan mucho en la fórmula de Manning. Es más, es obligatorio usar los coeficientes de fricción. En esto estamos el PVC, asbesto, cemento, hierro fundido, tanto nuevo y usado. El concreto liso, el concreto rugoso, mampostería con mortero, acero soldado y revestimiento. Aquí pueden ver la tabla, que es del mínimo de 0.09, que es del PVC y el polietileno, al más alto, que es el acero galvanizado, que es de 0.014. Bueno, hasta aquí llega mi exposición. Muchas gracias, compañeros.